Bien, buenas noches con todos. Nuevamente estamos retomando la sesión del día de ayer, gestión financiera en la gestión de riesgo de desastres. Sí se me escucha claramente, ¿no? ¿Verdad? Conforme, ingeniero, conforme. Listo, muchas gracias, José. Correcto. Listo, Guillermo, muchas gracias. Correcto. Estábamos mencionando el día de ayer la importancia de lo que era la gestión financiera, ¿no? Tanto en la planificación, en la ejecución en la misma ejecución del presupuesto y posterior. Otro tema también que resalta ya la importancia es cómo vamos a usar el presupuesto cuando ya sucede un evento, ¿no? Eso también en varios gobiernos locales o regionales, también surge ese punto, ¿no? Ese punto débil de quiebre, se podría decir. ¿Cómo usamos ahora el presupuesto, no? Ya surgió la emergencia, el gobernador o el alcalde o el titular del pliego quiere utilizar presupuesto, quiere hacer tal cosa, pero a veces nos topamos con esas restricciones, ¿no? De cómo vamos a manejar el presupuesto, o simplemente liberamos el presupuesto, simplemente hacemos uso directo del presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, para eso existe un marco. El uso del presupuesto está regulado por el sistema de presupuesto. Bueno, y está regulado también en base a los niveles, ¿no? Está en concordancia con la ley de gestión de riesgo de desastres y en base a los niveles, que eso también ya ustedes ya lo dominan a la perfección. Para el 2021 nosotros tenemos una ley de presupuesto, la 31084, que claramente en su artículo 55 menciona, ¿no? Que los pliegos, referimos los pliegos a toda unidad que hace uso de presupuesto, planifica presupuesto, hace uso de presupuesto, evalúa su presupuesto. Son los pliegos. Pueden utilizar, nos dice, hasta el 20% de los recursos provenientes del canon y regalías mineras para ser destinado al financiamiento de actividades destinadas a, específicamente, descolmatación y limpieza de ríos y quebradas, protección de márgenes, ríos, quebradas con rocas al volteo, monumentación y control de faja marginal en puntos críticos. Entonces, claramente nos hace mención que en la ley de presupuesto para el presente año, para este año, que durante una emergencia podemos utilizar el presupuesto para estas actividades, o sea, se puede hacer modificaciones presupuestales. Pero estas actividades tienen que cumplir algunas características, ¿no? ¿Dónde la voy a realizar? Estas actividades se tienen que realizar o se realizan en zonas altamente expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierras y flujos de detritos identificados por las entidades técnicas competentes, sea el ANA, sea el INGEMET, el IGP o el CENAMI, el CONIDA o el IGN, ¿no? Son las instituciones técnicas las cuales determinan estas zonas altamente expuestas. Porque esta intervención del 20% que podemos hacer uso del presupuesto, pues también puede ser utilizado por peligro inminente. Y para ser utilizado por peligro inminente, claramente tenemos que tener una declaratoria por peligro inminente. Y para hacer una declaratoria por peligro inminente necesitamos siempre una opinión o un informe técnico de estas entidades correspondientes, ¿no? Puede ser el CENAMI, el IGEMET, el ANA, según corresponda, o según vaya a ser el peligro o fenómeno que se esté evaluando, ¿no? La probabilidad de que pueda ocurrir más adelante. Ahora, San Jerónimo. Ya, no hay problema, San Jerónimo. No te preocupes. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que se pueda comprender o el audio pueda llegar, ¿no? Claramente a donde tú te encuentras en la actualidad. Comprendemos las condiciones también, ¿no? Las condiciones a nivel nacional, las señales no es la misma en todo lugar. Bien, dentro del paréntesis.
Esta autorización que estamos haciendo mención, en caso de actividades, no va a aplicar en caso de las actividades que se encuentren en el Plan Integral de Reconstrucción, que no es a nivel nacional. Los recursos autorizados se ejecutan, todos estos recursos autorizados se van a ejecutar en el marco del presupuesto 068. Todas las actividades o modificaciones que la entidad quiera realizar para atender una actividad de emergencia por peligro inminente o por impacto, se van a hacer dentro del programa presupuestal 068. Ahora, ¿cuáles son las opciones, no? Muy bien. Dentro de las opciones para utilizar este presupuesto y hacer lo que estamos mencionando, según la ley de presupuesto, de los recursos del programa presupuestal 068 y el planteamiento de modificaciones, incorporaciones de recursos de acciones centrales y acciones en productos que no son actividades y no resultan en productos, que son las APNOP, se podría hacer modificaciones dentro de estas. ¿Cómo? Ejecución de los recursos dentro del programa presupuestal 068, reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. O los productos, bueno, este es un código, un clasificador que se le otorga al producto, que es capacidad instalada para la preparación de respuesta frente a emergencias. Eso está dentro de los productos, la programación programática de la partida 068, encontramos este clasificador, ¿no? La 3000734, que es donde nosotros podemos hacer la ejecución y modificación del presupuesto 068. El presupuesto 068, como hemos visto anteriormente, tiene distintas actividades, diferentes actividades: ejecución de simulacros, adquisición de kits, generación de instrumentos, entre otros. Pero cuando sucede una emergencia, también hemos visto la priorización de estas, ¿no? Y dentro de esa priorización para atender una emergencia, lo que va a hacer el área de presupuesto, planeamiento presupuesto, quien maneje el presupuesto, va a hacer la modificación dentro de este producto, O sea, el dinero que necesitemos utilizar, tenemos que modificarlo dentro de este producto para recién poder hacer proceder con las compras, con la contratación de servicios. Y si nos referimos a lo que son acciones centrales y APNOP, actividades que no son productos, que no corresponden a productos, estos recursos pueden habilitarse también para el presupuesto 068 mediante algunas modificaciones presupuestales a nivel programático. O sea, ¿qué queremos decir a nivel programático? Dentro de lo que ya se ha planificado, ¿para qué específicamente se va a utilizar? Dentro de esos clasificadores es que nosotros podemos realizar estas modificaciones, considerando algunas restricciones estipuladas en el artículo 9 de la Ley de Presupuesto, la 31084. Por ejemplo, hay algunas restricciones donde dicen, ¿no?, que el presupuesto que está programado para lo que son planillas, eso no se puede tocar. Entonces, ese presupuesto no se podría modificar para atender una emergencia. O hay algunos otros presupuestos que es atención a la deuda del gobierno local o gobierno regional. Ese presupuesto tampoco se podría utilizar para hacer lo demás del presupuesto planificado para otras actividades, sí se podrían hacer las modificaciones para este presupuesto, para atender una emergencia, siempre dentro del producto 3000734. Entonces, para atender la emergencia, todo el presupuesto que tengamos distribuido, que hayamos planificado, que ya en la etapa de planificación se ha planificado, ¿no? Voy a utilizar en el 2021 para hacer simulacros, voy a utilizar en el 2021 para realizar algunos instrumentos de planificación dentro de la gestión reactiva, dentro de la gestión prospectiva. Voy a utilizar el presupuesto para realizar algunas otras actividades, pero sucedió la emergencia en el 2021 y necesito presupuesto para utilizar, para poder atender la emergencia. Entonces tendría que hacer mis modificaciones presupuestales a nivel programático, o sea, de lo que ya hemos programado en el PPR 068.
y algunos saldos de balance que se podrían incorporar, ¿no? Estos se pueden incorporar en el marco de este mismo presente año para financiar algunas actividades que hemos mencionado anteriormente, siempre y cuando estos dichos recursos sean de libre disponibilidad, ¿no? De acuerdo a la normatividad vigente. Cada finalización de año fiscal se hace un balance, ¿no? Cuánto tenemos, cuánto nos ha faltado ejecutar y cuánto hemos ejecutado. Entonces nosotros también cuando hay una emergencia, el área de presupuesto y contabilidad se pueden hacer la proyección de cuánto más o menos se tiene proyectado que va a sobrar como saldo de balance, ¿no? Entonces ese saldo de balance, si no tiene alguna otra finalidad, se podría también hacer el uso de ese producto, ¿no? Estos saldos de balance se dan dentro de los recursos determinados y los de RDR. Eso también está mencionado en lo que es el artículo 50 del decreto legislativo 1440, ¿no? Que regula el Sistema Nacional de Presupuesto. Una opción 2 para hacer esta modificación, también se podría hacer una modificación presupuestaria enmarcado en la ley de presupuesto, como aplicable a algunos pliegos subnacionales, cuyos distritos se encuentran declarados en estado de emergencia por decreto supremo. Solo se podrán habilitar recursos, aquí es para una atención de emergencia. Es el siguiente clasificador que tenemos para poder hacer modificaciones de presupuesto dentro de este clasificador para poder atender la emergencia, ¿no? Entonces esos son los códigos que se van manejando al momento de hacer una modificación presupuestaria. Claro que esto técnicamente o netamente lo va a hacer uso el de planificación y presupuesto, ¿no? De tu entidad, quien esté haciendo la modificación del presupuesto. Pero como parte técnica, tú tienes que conocer cuáles son más o menos los mecanismos que se están utilizando, ¿no? La modificación dentro de capacidad instalada para la preparación, respuesta frente a las emergencias, y el otro que son el clasificador propiamente para la atención de emergencia, ¿no? Para financiar las actividades de emergencia, se pueden realizar modificaciones presupuestarias cumpliendo algunas consideraciones. Para los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales, se permite realizar modificaciones presupuestarias hasta el 10% del presupuesto inicial de apertura o de programas presupuestales del pliego. Todo lo que yo he planificado, lo que ya hemos visto, ¿no? Como cuánto hemos planificado, cuánto tenemos en nuestro PIA, cuando ya tenemos nuestro PIA y sucede una emergencia por inundación, huaico, cual fuere, la emergencia o por peligro inminente, o sea, por impacto, el gobierno nacional o el gobierno regional de este PIA que ya se ha determinado puede hacer una modificación o uso hasta el 10%, ¿no? Hasta el 10%. Si yo tenía programado una cantidad, ese 10% lo puedo hacer las modificaciones para incorporar dentro de la actividad 50.06.144 dentro del 30.00.734. Entonces, ese presupuesto, 10% puede ser incorporados dentro de esto. En caso de los gobiernos locales, o sea, las municipalidades distritales y provinciales, no establece el tope para estas modificaciones presupuestarias. O sea, para ellos pueden modificar del PIA que tienen programado la cantidad que requieran conveniente, pero dice de programas presupuestales. Entonces, ahí va la importancia de la planificación en los programas presupuestales, ¿no? Porque de programas a programas presupuestales se puede hacer modificaciones programáticas. Entonces, ahí podemos hacer las modificaciones. Entonces, tenemos entendido, ¿no? Que el gobierno regional y gobierno nacional pueden hacer hasta el 10% de su presupuesto inicial de apertura. En un gobierno local, de su presupuesto inicial de apertura, puede modificar sin un tope del 10%, 20%, 50%. Del canon y sobrecanon, los gobiernos locales o regionales pueden utilizar hasta el 20% de lo que se ha programado. Entonces, esos son los criterios, las opciones que tenemos para nosotros hacer las modificaciones de presupuesto. Las fuentes de financiamiento para esta modificación de 10%. Son los recursos ordinarios, los recursos directamente recaudados, los recursos determinados. Dentro de los recursos determinados encontramos el canon, sobrecanon, regalías, rentas aduaneras y otras participaciones.
Dentro de los recursos directamente recaudados encontraremos, pues, ¿no?, algunos tributos y algunas otras fuentes de financiamiento, de autofinanciamiento de los gobiernos locales. Autorizan las modificaciones presupuestarias del gasto de capital a gasto corriente entre programas presupuestales. Eso lo dice el decreto, está mencionado en el decreto legislativo 1440, ¿no? Si yo tenía programado para algunos gastos de capital, no sé, adquisición de repente de algún equipo, ¿no?, que era para, no sé, para educación de repente, pero sucedió un evento, entonces tengo que priorizar, ¿no?, de la adquisición de estos equipos por ejemplo, que podrían ser computadoras, lo tendré que destinar este presupuesto, lo tendré que a un gasto corriente. ¿Qué quiere decir? O sea, los gastos que yo voy a utilizar para la atención de la emergencia. En ese momento, de repente, yo necesitaré la contratación de un servicio de maquinaria, ¿no? No sé, o la contratación de mano de obra para la limpieza de escombros. Voy a requerir ese presupuesto. Entonces, te permite hacer los cambios de gasto de capital a gasto corriente. Hablamos entre programas presupuestales. ¿Y qué cosa eran los programas presupuestales, no? Lo que tenían definido algún producto ya con una meta, con un indicador, el 0,68, la 0,30 en seguridad ciudadana, 0,90 en educación, y así sucesivamente, ¿no? Desde el 1 hasta el 115, si no mal recuerdo, que son los programas presupuestales que tiene establecido. Pero cada municipalidad, claro está que cada municipalidad lo planifica, ¿no? Cada municipalidad tiene planificado. Así como ayer hemos visto, ¿no? Hemos entrado a una municipalidad y hemos visto, ¿no?, qué programas presupuestales lo tiene modificado y cuánto tiene en su PIA. Entonces, esa planificación de su PIA, o esa ya determinación de su PIA, se puede hacer una modificación del 10%. Si yo tenía programado para gastos de capital, lo puedo pasar a gastos corrientes, que son atenciones de actividades de emergencia. ¿Me lo permite? Sí, me lo permite, ¿no? Está estipulado en el decreto legislativo 1440, que es como la ley de presupuesto, y la ley de presupuesto para la ejecución en el 2021, la 31084. Entonces, todo está articulado y todo sincroniza, no todo tiene una armonía. O sea, nos dan los mecanismos, nos dan las facilidades o las herramientas o los criterios necesarios para poder hacer uso del presupuesto. Ahora, aquí hay algo, ¿no? Ingeniero, Sí, buenas noches. Una consulta. Entiendo que esto aplica para lo que es emergencias, ¿no? Pero para el caso, por ejemplo, de lo que son EVARES, la misma entidad tiene que generar con sus propios recursos. Eso es O cierto. también puede... Sí, bien, Lubi. ¿Puedes explicar esa partecita? Ajá, sí, por sí, favor? Lubi. Claro, lo que ayer estábamos explicando era la planificación de presupuesto, ¿no? En la planificación de presupuesto, yo planifico todo lo que yo quiero hacer al siguiente año con una situación de que, bueno, no voy a tener alguna emergencia. Mencionaba la ejecución de simulacros, mencionaba las actividades que son desarrollo de instrumentos de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Dentro del desarrollo de instrumentos de gestión de riesgo de desastres se encuentra lo que son las evaluaciones de riesgo, que son los EVARES. Porque un EVAR no atiende una emergencia. Un EVAR está de una manera prospectiva, ¿no? De una manera prospectiva, identifico un punto vulnerable y voy a hacer un EVAR. Entonces, en la ejecución de presupuesto, las modificaciones presupuestarias que se hacen es cuando ya tenemos un impacto. Ya sucedió el impacto, el fenómeno el peligro ya ocurrió en un determinado sector, o inminentemente ya estoy haciendo la aducción que va a ocurrir ese evento, o sea, por peligro inminente, va a ocurrir. Entonces, yo puedo realizar las modificaciones presupuestarias. Pero si yo quiero hacer una modificación presupuestaria para hacer un EVAR, no, pues no, el EVAR no me atiende la emergencia. El simulacro no me atiende la emergencia.
Lo que me va a atender la emergencia son las actividades de limpieza y descolmatación en un punto específico, la protección de márgenes de ríos o quebradas, o la monumentación y control de la faja marginal. Entonces, esa es la condicionante. Las modificaciones presupuestarias no se hacen para lo que ya debí planificar. Elevar lo debí planificar. En la etapa de planificación es cuando yo planifico la ejecución de instrumentos de GRD, ¿no? Que es la EVAR, que es realizar mi plan de contingencia, es realizar mi plan de operaciones, realizar mi plan de prevención y reducción del riesgo. Eso lo hago en la etapa de planificación. Cuando yo estoy haciendo la etapa de planificación en los 3 primeros meses, yo planifico que en el 2022 voy a realizar esos documentos, ¿no? Esos instrumentos. Mi plan de prevención y reducción del riesgo, mi plan de contingencia, mi plan de operaciones, entre otros instrumentos, y dentro de ellos, lo que es el documento de elevar, ¿no? Ahí es donde yo debo incluir ese presupuesto, planificando. Cuando ya estoy en la etapa de la ocurrencia de la emergencia, no, ya ahí sí me voy a estos criterios que estoy mencionando, ¿no? A lo que son las modificaciones presupuestarias para propiamente atender la emergencia. Entonces, esa es la condicionante de estas modificaciones presupuestarias. No es para la generación de VAR. Los VAR en la etapa de planificación. Ahora nosotros ya estamos en una situación de impacto, ¿no? Ya sucedió el impacto en mi gobierno local o en mi jurisdicción distrital, provincial o regional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya sucedió el impacto. Gracias. Sí. Entonces, en la etapa de planificación es donde tenemos que hacer lo que es elevar. Ahí es donde tenemos que entrarnos a tallar. Y aquí vienen ya algunas acciones que propiamente lo hace ya el área de planificación y presupuesto, ¿no? O quien en tu entidad maneja el presupuesto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que realizar, ¿no? El de presupuesto plantea la modificación presupuestaria, tiene que enviar vía correo electrónico al Ministerio de Economía y Finanzas, envía a su sectorista propiamente del área territorial, manda a su sectorista. Cada departamento tiene un sectorista, manda su modificación presupuestaria por la atención de las emergencias, le hace un cuadro así de modificación presupuestaria. Tengo la categoría presupuestal, el producto proyecto y la actividad a la cual voy a hacer la modificación, ¿no? Atención de actividades de emergencia. Y si tengo alguna otra fuente que voy a anular, lo colocará el de presupuesto en la anulación y lo hará a la habilitación de presupuesto. Entonces, de esta manera realiza la modificación, bueno, o le otorgan la autorización de hacer la modificación presupuestaria, y propiamente el de presupuesto hace su modificación presupuestaria. Pero, ¿qué acciones no voy a hacer para la modificación de presupuestaria? Ojo, que estamos ya cuando sucedió la emergencia. Ya estamos 2021 y el día de ayer o hace una semana sucedió un huaico, sucedió una inundación o lluvias fuertes. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a atender esa emergencia, no? ¿Con qué recursos? Si claramente yo sé que en mi oficina solo me han otorgado 12,000 soles, ¿no? ¿Cómo voy a atender con 12,000 soles toda una emergencia? Entonces, ahí entra a tallar ya, ¿no? Que las modificaciones presupuestarias. Para las actividades, ¿no? Que claramente el INDECI define algunas actividades que se van a atender. Y el Ministerio de Economía y Finanzas toma esas actividades como válidas para hacer modificaciones presupuestarias, como para la movilización y atención de brigadas, medidas de saneamiento básico y control de residuos, adquisición y entrega de insumos para la asistencia en situación de emergencia, restablecimiento y mantenimiento de orden interno, y todas las actividades que ha definido, estos están dentro de las tipologías de actividades de emergencias, definidas por el INDECI y que también están catalogadas para el FONDES,
son las actividades, ¿no?, que han definido. Apoyo social a las viviendas, generación de empleo temporal y otras acciones. Claro que correspondientemente a las distintos ministerios o según las competencias, ¿no? Por ejemplo, la generación de empleo temporal, el Ministerio del Trabajo puede hacer sus modificaciones dentro del Ministerio de Trabajo de presupuesto para generar empleo temporal, ¿no? Entonces, inyectan presupuesto al Trabaja Perú y otros programas, pero dentro de su partida presupuestal 068, que como hemos dicho, ¿no?, es multisectorial, todos los sectores lo tienen, y todos los sectores para atender una emergencia realizan sus modificaciones presupuestarias. Ingeniero, disculpe, buenas noches, una consulta. Sí, Edith. Entonces, por ejemplo, cuando se hace actividades con Trabaja Perú, como se indica, bueno, una parte del presupuesto también las municipalidades lo asumen, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, se ha hecho trabajos de limpieza y descolmatación de cauces de ríos. En todo caso, estas actividades deberían o se han podido utilizar con el programa 068 y, y más no, tal vez, o bueno, ¿no?, con otros programas presupuestales. Si digamos, si se utiliza con el programa 068, cuenta, por decir, como una de las actividades en GRD. Eso es cierto, sí, así es, Edith. Cuenta con una actividad, por eso acá lo dice, ¿no? Estas son las tipologías de actividades de emergencia. Estas están definidas en su anexo A3 del INDECI. Todas estas actividades, y acá está, ¿no?, generación de empleo temporal. Sí, pero una consulta, y digamos, si la municipalidad, bueno, se ha generado, ¿no?, esos trabajos de empleo temporal, pero no ha utilizado el PP 68, 068, perdón, entonces no cuenta, o bueno, no es considerado. Esa Ya. aclaración, por favor. Claro, claro. En esta situación, por ejemplo, ¿no?, el programa del Ministerio de Trabajo tiene destinado a programas presupuestales netamente vinculados a sus objetivos. Eso es a nivel de sector. A nivel de sector está el presupuesto destinado a objetivos específicos, pero cuando sucede una emergencia y ya involucra a sectores, o sea, ya tiene una declaratoria de emergencia o ya tiene alguna declaratoria de peligro inminente, o sea, ya hemos rebasado nuestros niveles de atención, porque ya tenemos alguna declaratoria, entonces ahí cada sector hace su modificación presupuestaria, ¿no? Y cuando yo quiero atender la emergencia, cuando yo quiero atender como gobierno local, ¿qué hago? También hago mi modificación de presupuesto para que sea considerado como ejecución dentro del programa presupuestal 068, porque estoy atendiendo una actividad de emergencia. Esto de, si yo voy a hacer una limpieza de un río, de algún canal que se me ha congestionado, o bueno, ¿no?, algún trabajo de mantenimiento para la atención de la emergencia, entonces estoy atendiendo la emergencia. Y por ende yo tengo que hacer que esta actividad sea es ejecutado dentro del marco del presupuesto 068. No una actividad social, sino una actividad de atención de emergencia. Las actividades de atención de emergencia se pueden Aló. Sí, Gilbert. Ingeniero, ya, lo que le entiendo a la compañera, y parece que la respuesta no sé si me parece a mí o creo que la respuesta no está de acuerdo a lo que está preguntando la compañera. Mire, ella menciona que es una actividad de descolación, no una actividad que es propia de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Pero parece que lo que está preguntando la compañera es que ese trabajo se hizo en su municipalidad, el presupuesto que se asignó para el programa Trabaja. Creo que eso es no puede pasar en municipalidades dando ese presupuesto para el programa de mi trabajo para el trabajo, ¿no? Pero yo sé. Ya, Gilbert, gracias. Te escuché un poco entrecortado, te encontré un poco entrecortado, pero un poco más o menos, sí, un poco más o menos pude captar tu
más o menos tu idea también. Claro, en caso de que la más o menos puede captar que en caso de que la municipalidad ya destinado, no tenía ya como función esta actividad, ahí sí no necesito hacer una modificación, no necesito hacer una modificación porque era propiamente la actividad. Si en caso está sobrepasando mi capacidad de gasto del presupuesto 068 y necesito hacer el uso de alguna actividad de emergencia, ahí recién hago la modificación presupuestaria. O sea, decimos, ¿no? Mira, mi municipalidad tiene programado tiene programado para a ver, ¿cómo podemos? Para esa actividad social, tiene programado 100.000 soles. Ya, lo tiene programado la municipalidad, ya lo tiene planificado, programado para ser ejecutado, ¿no? Ese programa en este periodo. Tiene programado 12.000 soles en el tema del presupuesto 068. Tiene programado, por ejemplo, para reducción de delitos y faltas, para la movilización del serenazgo, tiene programado una actividad un presupuesto de 50.000 soles. Entonces, tiene programado presupuesto para cada categoría presupuestal, tiene destinado un monto. Tiene destinado un monto. Sucede una emergencia. Si yo tenía destinado dinero para el programa social A, para la ejecución para la operatividad de mis patrulleros de serenazgo, para el presupuesto 068, no quiere decir que si yo le mando al patrullero de serenazgo a hacer una vigilancia durante todo un cauce, durante todo el trayecto de un cauce, no quiere decir que ese presupuesto lo tengo que mandar al 068, ¿no? Porque es netamente propiamente de ese programa. Pero en caso, yo tengo 12.000 soles, pero necesito hacer una actividad netamente, no sé, la instalación de un albergue temporal, por ejemplo, y necesito dinero para hacer la compra o adquisición por ejemplo, de algunas carpas o la adquisición de algunos tanques de agua, y necesito presupuesto, ahí sí tendré que jalar presupuesto, ¿no? De los otros programas presupuestales. Entonces, ahí sí es donde hago una modificación. Entonces, de repente ahí entramos a concatenar, ¿no? Con la pregunta. Childer. Está bajito el volumen. Sí, se escucha, ¿no? Se llega a escuchar, o de repente está bajo el volumen siempre. Sí se escucha, ingeniero, se escucha. Listo, gracias, Palomino. Entonces, esa es la situación del presupuesto, ¿no? No necesariamente. El presupuesto está asignado a cada categoría presupuestal. Yo designo para la gestión integral de residuos sólidos, para la atención de mercados, para programas de saneamiento rural, para seguridad ciudadana, para gestión de riesgos, de nutrición, para los programas sociales. Yo destino una cantidad de presupuesto. Este presupuesto no quiere decir que yo, cuando suceda una emergencia, netamente tengo que hacerle uso, no netamente tengo que hacer uso tengo que sacar dinero para utilizar dentro del programa 068. Excepción cuando ya mencioné, ¿no? Necesito dinero para atender la actividad de emergencia en casos de alguna actividad que yo voy a hacer propiamente para atender esta emergencia. Si ingresó un huaico o hubo una inundación y afectó mi colegio, afectó el mercado, afectó la plaza, algunas vías, y necesito contratar algunas cuadrillas, entonces yo tendré que hacer modificaciones presupuestales para la 068 y contratar las cuadrillas. Ahí sí yo no podría contratar ¿qué se llama? Dentro del programa de residuos sólidos, contratar personal porque tiene plata y mandarlos a limpiar todas las calles, ¿no?
Entonces, eso sí no sería lo correcto. Pero si dentro del programa de seguridad ciudadana tengo mis patrulleros y van a recorrer todo el trayecto de un cauce, entonces que recorran con el presupuesto que tienen planificado, ¿no? Pero si ya voy a tener que hacer otras actividades propiamente para atender la emergencia, ahí sí, ¿no? Si voy a tener estoy declarado por peligro inminente y necesito atender con una protección algunas, ¿cómo se llama estos? Algunas franjas del río, entonces tendré que hacer algunas modificaciones presupuestales para poder hacer la atención de la ocurrencia del peligro inminente, ¿no? Es así como más o menos se maneja el presupuesto. Entonces, es un tema así bastante puntual y bastantes cositas que tiene para hacer las modificaciones del presupuesto. Bueno, esto ya lo hacemos nosotros en el CIAF, ¿no? Agarramos el CIAF, nosotros hacemos la modificación según los informes que se tengan de las áreas especializadas y lo derivamos mediante el CIAF, ya el CIAF valida y ya se puede hacer la ejecución de este gasto. Se escucha entrecortado. Si se está escuchando demasiado entrecortado entre varios, por favor me avisan nomás. Me dicen, ¿no? Se está escuchando entrecortado entre varios. Algunas acciones de respuesta inmediata que se puede hacer, ¿no? Ya acá vienen con recursos propios. En el caso en que la emergencia sea de nivel 4 o 5, o sea, máximos niveles, los gobiernos locales, regionales y nacional pueden recurrir a algunos recursos propios. Ya aquí entramos a tallar, ya tenemos la ley de presupuesto, ahora tenemos que hacer la concordancia con la ley de contrataciones, porque ya tengo el presupuesto y voy a hacer la ejecución de este presupuesto, pero tengo que hacerlo en marco a la ley de contrataciones, ¿no? Porque la ley de contrataciones también tiene un procedimiento. Cuando es una situación normal, tengo que hacer mi concurso público, si es una contratación directa, buscar mis postores, o si son contrataciones de menor cuantía, bueno, hacer alguna contratación directa por servicios, pero ¿no? Tiene todo también una situación, una estructura o un procedimiento específico para hacer las contrataciones. Entonces, si la ley de presupuesto tiene alguna salvedad para hacer modificaciones durante para la atención de una emergencia, entonces la ley de contrataciones, por el otro lado, de igual manera, cuenta con sus salvedades para hacer el uso del presupuesto, para hacer las ejecuciones de compras o contratación de servicio en una situación de emergencia, ¿no? Entonces, para ello, la ley de contrataciones te hace la mención de las compras menores a 8 UITs, compras por el convenio marco y algunas contrataciones directas que se puedan realizar para atender la emergencia. Claro está que estos son con recursos propios de la institución, ¿no? La modificación presupuestal que yo estoy haciendo son con recursos que tengo dentro de la municipalidad. Aún no he agregado nada de presupuesto, ¿no? Atiendo la emergencia con los recursos que tengo dentro de la municipalidad. Una vez que hago la modificación presupuestaria, paso a hacer la ejecución de la contratación o de la compra. Entonces, una vez que hago la ejecución y contratación de la compra, sigo con los recursos propios, me paso a hacer, ¿no? Contratación directa, contratación menor a 8 UITs, contratación por convenio marco. Una vez realizada, bueno, una vez realizada las modificaciones presupuestarias, ¿no? Es lo que mencionaba, ¿no? Según la ley de presupuesto, las modificaciones presupuestarias, pasamos a hacer los procedimientos de compra y adquisición. Con los recursos propios, permite usar los recursos de su programa presupuestal. No es lo que mencionábamos. Hice la modificación presupuestaria. ¿A dónde? Tengo que hacer la modificación presupuestaria al programa 068. Hago la modificación presupuestaria al programa 068 y ahora decido que ahora tengo que vincularme a los productos, ¿no? Actividades de emergencia, y dentro de las actividades de emergencia
¿Qué es lo que yo voy a requerir? ¿No? ¿Qué bienes voy a requerir para atender la emergencia? ¿Qué contratación de servicios voy a requerir para atender la emergencia? Todo eso está dentro del marco del programa 068. Netamente para poder atender la emergencia, ¿no? Lo que yo requiero para atender la emergencia, sea por peligro inminente o sea por impacto. Con recursos externos ya es cuando ya estamos financiados por el FONDES, ¿no? Cuando ya hemos recurrido al FONDES y el FONDES nos ha entregado financiamiento para la ejecución de actividades propuestas. Entonces, ahí ya es financiamiento con recurso externo. Entonces, cuando nosotros recibimos recursos del FONDES, ahora nosotros también nosotros como entidad, como municipalidad, como gobierno regional, vamos a recibir el presupuesto, lo incorporamos en nuestro presupuesto con una finalidad única, que es la ejecución de la actividad que hemos propuesto, ¿no? O que hemos planteado y que se nos ha aprobado. Entonces, con esa modificación nosotros hacemos uso del presupuesto e incorporamos mayor presupuesto a nuestra entidad. Y en caso de que la emergencia, bueno, sea de nivel 1 a 3, en los gobiernos locales, gobiernos regionales y nacionales, entonces se utilizan los procedimientos de compras establecidos para situaciones de emergencias, que también lo estipula la ley de contrataciones, ¿no? Según la intervención que corresponde, el cual está asociado a un nivel de emergencia correspondiente. Dentro de esta situación es la misma, ¿no? En cualquier de los niveles vamos a tener que hacer modificaciones presupuestarias dentro de nuestro mismo pliego y vamos a tener que, para ejecutar ese presupuesto, vamos a tener que estar netamente involucrados en lo que es la ley de contrataciones, ¿no? Para hacer estos procedimientos. Compras menores a 8 UITs, compras por convenio marco y las contrataciones directas, que ya bajo el artículo 27 de esta ley de contrataciones nos hace mención. Hace la modificación presupuesta, entonces acógete a compras menores a 8 UITs o a compras por convenio marco para en caso de bienes de ayuda humanitaria o alguna contratación directa que requieras hacer. Ojo, acá es un tema de coordinación interinstitucional, porque hay algunas salvedades, ¿no? Los gobiernos regionales pueden ayudar a otras entidades financiando las actividades mediante el uso de recursos propios. Yo soy gobierno regional, puedo ayudar a un gobierno local de mi jurisdicción con el uso de mis recursos. Los sectores del gobierno nacional y gobiernos regionales pueden financiar actividades consideradas de emergencia en cualquier nivel de gobierno, asignando recursos al programa presupuestal 068. Pero lo que no está permitido es transferir estos recursos para que ellos mismos lo puedan financiar, a excepción de lo que son ya los fondos de intervención, ¿no? El fondo. ¿Qué quiero decir? Yo soy gobierno regional. Dentro de mi jurisdicción hay se requiere hacer la protección de alguna cuenca, ¿no? Se requiere hacer esa protección. Como gobierno regional, yo no le voy a transferir a la municipalidad el presupuesto para que la municipalidad pueda ejecutar esa actividad, sino que yo tendré que hacer con la municipalidad, en coordinación con la municipalidad, yo como gobierno regional haré mi modificación presupuestaria y atenderé su actividad, ¿no? Atenderé su actividad, mas no haré una modificación. Los gobiernos nacionales, de igual manera, ¿no? El gobierno nacional tampoco hace la transferencia al gobierno regional o al gobierno local, sino que los gobiernos nacionales realizan la actividad o en coordinación, ¿no? Por ejemplo, el gobierno nacional tiene combustible, listo, muy bien, hace la adquisición de combustible, hace también su modificación de presupuesto, adquiere combustible, el gobierno regional tiene la posibilidad de maquinarias, tiene la maquinaria, muy bien, el gobierno regional entonces contribuye con la maquinaria y el gobierno local tiene de repente la capacidad para contratar mano de obra, entonces contrata mano de obra, entonces se hace un trabajo multisectorial. Entonces, de esa manera. Pero aquí no hubo ninguna transferencia de presupuesto, ni del gobierno nacional, ni del regional. No existió transferencias. Entonces, esas son las acciones que se manejan. Hay oportunidades en que tuve, ¿no?
de encontrarme, donde el gobierno local quería que el gobierno regional le transfiriese presupuesto para ejecutar sus actividades de protección. Entonces, esas actividades de protección no se pueden, cuando ya sucedió la emergencia, ¿no? Transfiérame el presupuesto y ya yo hago la ejecución. No, ni por convenio, la ley no nos permite. Nosotros, como gobierno regional, o como gobierno provincial, como municipalidad provincial, podría realizar esa actividad, más no transferir el presupuesto. Y estas son las compras que nos dan en las situaciones de emergencia, ¿no? Compras menores a 8 UITs, contrataciones directas, compras por convenio marco de bienes de ayuda humanitaria. La contratación directa en una situación de emergencia es la posibilidad de contratar a un determinado proveedor de manera directa en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 27 de la ley de contrataciones, ¿no? En caso de la situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos o por una declaratoria sanitaria declarada por el ente rector del sistema de salud. Eso es lo que menciona literalmente la ley de contrataciones, ¿no? Que se puedan hacer contrataciones directas claramente cuando están estipuladas o son para atender aquellas situaciones de emergencias. Entonces, mira, entonces vamos ahí, ¿no? En el caso de situación de emergencia. El convenio marco en una situación de emergencia de igual manera, ¿no? La ventaja es utilizar el mencionado convenio marco que radica en el aspecto de que no es necesario elaborar las bases de contratación. Lo que sí es necesario realiza la entidad es generar un expediente de contratación. Porque para hacer una contratación directa o una situación normal de contratación, tienes que armar un expediente, tus términos de referencia, tus bases, y presentar a los postores, evaluar a los postores, hacer un cuadro comparativo y declarar al ganador, ¿no? ¿Quién va a atender el servicio o la compra que estamos solicitando? En el convenio marco ya no, ya todo está estandarizado, ¿no? Por eso es utilizado para lo que son la compra de bienes de ayuda humanitaria. Ya, yo requiero frazada, calamina, madera, AAA, baldes, baldes, entre otros, y ya no hago una base, ¿no? Simplemente se genera su expediente correspondiente, se ingresa al sistema y ya estás haciendo la compra, ¿no? Para considerar algunas cosas, ¿no? Vamos mencionando, ¿no? La contratación directa por situación de emergencia admite la posibilidad que la entidad regularice todos aquellos aspectos que se detallan en el último párrafo, bueno, en el literal B del artículo 100 de la ley del reglamento de la ley de contrataciones, que son, ¿cuáles son? Son las actuaciones preparatorias, el sustento técnico legal, contrato, entre otros, ¿no? Para la regularización de la garantía del plazo, que puede ampliarse hasta por 10 días adicionales. Más claramente lo vamos a detallar acá. O sea, hablamos de la regularización de la contratación directa, ¿no? Sucedió una emergencia, y como área de logística o como área de presupuesto, tengo que hacerlo todo rápido, porque ¿cómo voy a atender la emergencia? Yo no puedo esperar a que hacer la convocatoria, la modificación de presupuesto que pase por todas las áreas, ¿no? No puedo hacer eso, tengo que atender inmediatamente la emergencia. Si nos dice que tenemos que atender en 48 horas una emergencia, tenemos que atender también todo el proceso de contratación, todo el proceso de modificación presupuestaria, también tendré que hacerlo en ese límite, ¿no? En ese parámetro de tiempo para poder hacer todo, para que cuando el equipo ya esté en la atención de la emergencia, también tenga la disponibilidad de los recursos financieros y puedan darse uso. Una vez, cuando sucede una emergencia, yo lanzo las contrataciones directas, lo que yo voy a requerir, y la ley de contrataciones me da hasta 10 días hábiles para poder hacer la regularización. Pero, ¿qué tengo que hacer para regularizar estos procesos de contrato? Acá hablábamos de una situación, ¿no? De un contexto. Una declaratoria de emergencia o una declaratoria por estado de emergencia
o una declaratoria por situación de emergencia. La ley de contrataciones nos habla por situación de emergencia. O sea, una situación de emergencia es que sucede un impacto y ya estás en situación de emergencia, ¿no? Ahora, ¿qué documento te va a acreditar, no? Tendrás que tener aquí una resolución dentro de tu misma entidad. Y eso es lo que te dice, ¿no? Que tú para hacer una regularización de tu contratación directa, esta contratación directa se tiene que aprobar mediante una resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo regional o municipal. Acuerdo de consejo, sí. Pero te dice, o te dice, ¿no? O acuerdo de consejo regional o municipal. Por ejemplo, también tuve una oportunidad de toparme con esto, ¿no? Para que el área de logística no quería pagar al proveedor, no quería pagar al proveedor, porque el área de logística se agarraba que tenía que haber un acuerdo del consejo municipal, pero teníamos la resolución del titular de la entidad, que es el alcalde. No, tiene que ser el acuerdo. Entonces, hasta que ya netamente con el área de asesoría jurídica se definió, ¿no? La ley dice, no necesariamente, no tiene que ser con los dos, sino dice, no, del titular de la entidad o acuerdo de consejo regional o municipal, ¿no? Te dice o, no te dice y. Si te dice o puede ser A o puede ser B, ¿no? Cualquiera de los dos va a ser válido. Entonces, ahí sí tienes que tener ese documento para hacer la contratación. Ahí mucho depende también ya de la agilidad administrativa que tenga, ¿no? Tu entidad, porque no sé cuánto se van a demorar en hacer una resolución. Entonces, ahí también tienes que tener cuánto va a ser la agilidad administrativa dentro de tu entidad. Sustentar la contratación mediante algún informe técnico, que eso ya es parte correspondiente. El informe técnico y el informe legal ya son de las áreas competentes, ¿no? Técnico del área de gestión de riesgo y legal del área de asesoría jurídica que toda entidad tiene, ¿no? Siempre tiene un asesor legal. Entonces, ese informe técnico legal también son partes del expediente de contratación. Regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias, ¿no? Porque ya hemos mencionado, ¿no? Yo formulo mi presupuesto, formulo mi cuadro de necesidades y preparo mi plan anual de contrataciones. En el plan anual de contrataciones yo no he previsto la ocurrencia de un evento adverso, ¿no? Yo no he visto la ocurrencia. Entonces, para regularizar esta situación, dentro de los 10 días también tengo que realizar mi modificación de mi plan anual de contrataciones, ¿no? Hago la modificación de mi plan anual de contrataciones, incluyendo esta actividad que yo ya, estos gastos que estoy realizando, ¿no? Sea de adquisición o compras para atender una emergencia. Entonces, se hace esa modificación con el área de logística o abastecimientos. La unidad de contrataciones hace esa modificación dentro del plan anual de contrataciones. Y esta misma área encargada de la contratación también tiene que registrar en el sistema en caso correspondiese la contratación que se esté realizando o la compra que se esté realizando. Entonces se arma un expediente y se regulariza. Ya tengo regularizada todo mi trámite. De esa manera yo hago el pago al proveedor, ¿no? Que me ha proveído bienes o me ha proveído servicio. Hay varias oportunidades en donde incluso por no hacer correctamente o no tener claro esta situación, no llegan a pagar al proveedor, ¿no? Como es una contratación directa, no hay más postores, sucede, ¿no? Yo contrato, no sé, contrato el servicio de un volquete o no sé, un cargador frontal para hacer la limpieza inmediata. Hago la contratación y al finalizar tengo que regularizar, ¿no? Y no he regularizado algún informe técnico legal o no he regularizado mi resolución, no he regularizado la modificación en el plan anual de contrataciones y cuando quiero pagar al proveedor, ya no puedo pagar al proveedor, ¿no? Se me hace dificultoso pagar al proveedor, pasa el tiempo, llegamos ya, pasa la emergencia, no he regularizado dentro de los 10 días hábiles. Si no he regularizado, ahora, ¿qué va a pasar con el proveedor? No vamos a pasar a una situación normal. En una situación normal voy a tener al proveedor, voy a tener nuevamente otros postores y es probable que ese proveedor ya no gane y ya no le voy a hacer
poder pagar a ese proveedor. Entonces, son situaciones que hay que tener en cuenta al momento de una emergencia. Principalmente los del área de contrataciones, ¿no? Porque el área técnica hace su informe técnico de lo que necesita enmarcado en las necesidades para atender la emergencia. El área de contrataciones, en vista de eso, tendrá que tener ya en claro, ¿no? Qué cosa es lo que va a utilizar, ¿no? O la resolución del titular, cuál es más rápido, cuál es más viable, o la resolución del titular o el acuerdo de consejo municipal. Entonces, cualquiera de los dos va a ser viable para poder hacer el trámite de la contratación directa. Ahora también, ¿no? Hay algo que no en todas las municipalidades, porque esto más sucede en gobiernos regionales o unidades del Estado, donde hacen uso de caja chica, ¿no? Porque un gobierno local que tiene poco presupuesto, ni caja chica tiene, o caja chica tiene mínimamente, te hace el uso de caja chica. Entonces, en el marco de la normatividad de tesorería, también está previsto, ¿no? Se puede hacer utilizar la caja chica, o que son conocidos como encargos a personal de la institución. Pero tiene que sujetarse a algunos parámetros. Que el área de administración, quien reconoce y otorga las resoluciones para el uso de caja chica, es quien tiene que señalar el total de uso de caja chica. Esta caja chica también es utilizado bajo una directiva interna, ¿no? Cada municipalidad hace una directiva interna para el uso de su caja chica y bajo esa directiva se establece y se otorga la resolución. Esta resolución normalmente se debe otorgar a quien va a ser el área técnica, ¿no? De hacer todos estos movimientos. Por ejemplo, está el mismo personal de gestión de riesgo, los mismos encargados de las áreas de gestión de riesgos, quien podrían ser parte beneficiada del uso de caja chica. También para hacer esta resolución se tiene que sustentar la contratación mediante un informe técnico y legal. Los montos máximos no deben exceder al 20% de una UIT, salvo cuando se trate de viáticos excepcionales y pagos de servicios básicos o casos por razones justificadas que requieran ser atendidos, ¿no? Hasta un máximo de 90% de UIT. Entonces estas son cosas pequeñas y puntuales, ¿no? Que de repente cuando estás en una emergencia, necesitas algo de improviso que no has contemplado en una compra, ¿no? No sé, pues no, de repente requieres trasladarte de un lugar a otro, o necesitas inmediatamente movilizar a algún material y no has contemplado, o necesitas no sé, comprar mangueras para limpiar, o necesitas algo, ¿no? Que improvisadamente no has previsto, pero a la hora de estar en el campo lo requieres inmediatamente. Entonces tú puedes hacer uso de de esta caja chica, ¿no? Ahí sí podrías necesitar el uso de esta caja chica. Y hay algo que, bueno, en cualquier situación no está permitida la entrega provisional de recursos con cargo a la citada caja, excepto cuando se autorice. O sea, no voy a decir, no, ¿sabe que yo quiero un almuerzo para el personal que está acá, o un desayuno, ¿no? Compro un desayuno para todo el personal que está acá y bueno, ya después lo regularizo con caja chica, ¿no? Eso no está permitido. Si yo voy a comprar un desayuno para el personal que está trabajando y lo voy a hacer por caja chica, ya tengo que tener la resolución, ¿no? De que se me está otorgando la caja chica. Tengo mi resolución, ¿no? Mi personal, la cuadrilla está trabajando en la limpieza, o en la limpieza de escombros, y bueno, no voy a darles, pues, no, un desayuno, y para darles un desayuno yo no voy a mandar un servicio o una contratación directa. Podré hacer uso de la caja chica, ¿no? ¿Ya cuánto es el desayuno? No sé, 5 soles son 100 personas que están, entonces 500 soles haré uso de la caja chica. ¿Estoy sobrepasando el 20% de una UIT? No, estoy sobrepasando el 100% el 20% de una UIT. Entonces, ahí esas son las situaciones en las que yo puedo utilizar la caja chica, ¿no? Situaciones pequeñas, pero que me van a ayudar. Corresponde rendir los recursos a la entidad que ejecutó el gasto respectivo según la normatividad vigente, ¿no? Elaborar un informe a la Contraloría General de la República
con los gastos de rendición de los recursos efectuados en el marco de la emergencia, ¿no? La Contraloría también es otra parte, el cual monitorea cómo el gobierno municipal o el gobierno regional o los órganos nacionales hacen ejecución del presupuesto para la atención de una emergencia, ¿no? Deben ser varios ustedes que reciben, ¿no?, notificaciones de la Contraloría para solicitarles el informe de qué actividades han realizado, o de repente algunos control simultáneo concurrente que hace la Contraloría a las actividades de atención de emergencia. Entonces, esas situaciones son las que ve la Contraloría, ¿no? Por ejemplo, cómo están, para así advertir, ¿no?, cómo están haciendo las contrataciones, cómo están realizando las modificaciones presupuestarias. Entonces, la Contraloría ve esas situaciones, ¿no? Cómo son las situaciones técnicas que se están manejando. Todas esas situaciones la ve. Entonces, se dice que de nosotros, una vez que hagamos la atención de la emergencia, debemos remitir estos informes a la Contraloría, informando sobre el uso del presupuesto, sobre el uso de las actividades que hemos realizado, las contrataciones que hemos realizado y cómo lo hemos llevado. Entonces se debe hacer una rendición de cuentas a la Contraloría. Incluso hasta la Defensoría del Pueblo es quien sabe pedir informes, ¿no? Es un tema de control, ya viene un tema de control. Bien, entonces hasta ahí más o menos es el tema de la modificación de presupuesto y el tema de las compras que se ejecutan, ¿no? Y después tenemos ya un marco ya de inversiones, ¿no? Ahí sí ya tenemos un marco de inversiones que estamos alineados en el InviérteP, y dentro de ese sistema de inversiones que es el InviérteP, ya pasamos a un tema ya de poder solicitar otros tipos de financiamiento. Entonces, hasta el punto ya hemos visto, ¿no?, cómo planificamos prospectivamente, sin tener en consideración un contexto que va a suceder una emergencia en el siguiente año. Hemos visto entonces cómo cuando sucede una emergencia por peligro inminente o por impacto, cómo vamos a hacer uso del presupuesto, cómo hacemos las modificaciones del presupuesto, y si hacemos modificaciones del presupuesto, cómo son el tipo de contratación que vamos a desarrollar. Y una vez que tenemos el tipo de contratación que vamos a desarrollar, ahora, ¿qué procedimiento sigue, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos? ¿Y qué fuentes, aparte de las contrataciones, cómo usamos la caja chica, ¿no? Ya estamos dando el uso de las contrataciones. Entonces, de esa manera es que tenemos el uso. Ahora, después visto eso, ahora tenemos el marco de inversiones. El marco de inversiones, de esta misma manera, también nos define cómo vamos a trabajar. A ver, un momentito. Y para el marco de inversiones, ya tenemos el sistema del InviérteP. El sistema del InviérteP es quien reemplaza al antiguo SNIP, ¿no? Ya ahora ya estamos todas las inversiones están en el marco del InviérteP. Y el InviérteP, en todo el proceso también del InviérteP, que es la programación multianual de inversiones, la formulación de los proyectos, la ejecución de los proyectos y la evaluación del proyecto, que es el círculo en el cual se desarrolla toda la gestión de riesgo de desastres. De igual manera está incorporado en todo ese ciclo de la gestión de inversiones, ya se incorpora la gestión de riesgo de desastres, tanto de manera prospectiva, de manera correctiva y de manera reactiva. Un proyecto de inversión que está enmarcada en ese ciclo, si nosotros hablamos de que vamos a formular un proyecto de inversión, entonces la gestión de riesgo de desastres igual ya se incorpora ya dentro de este ciclo, ¿no? Dentro de este componente de la ejecución de los proyectos de inversión.
Si hablamos de gestión prospectiva, hablamos de riesgo de desastres como un criterio para la selección y localización de tecnología del proyecto de inversión. Si hablamos de gestión correctiva, hablamos de incorporación de medidas para reducir la exposición y fragilidad de la unidad productora existente como parte de un proyecto de inversión. Y si hablamos de reactiva, mejoramos la capacidad de gestión de las unidades productoras para incrementar la resiliencia. Ahora, dentro del sistema de inversión, así como hemos visto en el presupuesto, ¿no? Pliegos, ejecutoras, centros de costos. El sistema de inversión nos habla bastante de lo que son unidades productoras. ¿Y qué cosas son las unidades productoras? La unidad productora es el activo que provee el servicio. Un centro educativo es una unidad productora, porque nos provee el servicio educativo. Un centro de salud, un canal de riego, una vía, una carretera. Entonces, son las unidades productoras. Si hablamos de gestión prospectiva, ¿no? El concepto nos dice que el riesgo de desastre en este componente, eso lo menciona también el decreto legislativo 1220, que es el de la gestión de inversiones, también lo menciona. Riesgo de desastre como criterio para la selección de la localización y tecnología de los proyectos de inversión. O sea, al momento de formular un proyecto de inversión, la gestión de riesgo de manera prospectiva me ayuda a determinar la localización y la tecnología que yo voy a utilizar. Hablamos de localización porque si está ubicada mi institución educativa en donde va a ocurrir algún deslizamiento o está en la desembocadura de un río seco, entonces el criterio prospectivo de la gestión de riesgo, que son evaluaciones de riesgo propiamente dentro de una formulación de proyecto, no propiamente evaluación de riesgo así como un EVAR, sino una evaluación más, un poco más simple o concreta se podría decir, me ayuda ya a determinar la localización, ¿no? Y si necesariamente eso tiene que estar, esa unidad productora tiene que estar en ese lugar, por ejemplo, puede ser una vía y sí o sí va a pasar por ahí, me determinará la tecnología que yo voy a utilizar, ¿no? La tecnología que yo voy a utilizar para ejecutar ese proyecto. No sé, tendré que hacer alguna obra de arte, pero ya me va determinando. Y la gestión correctiva ya son la incorporación de medidas para reducir la exposición y fragilidad de la unidad productora. Si estábamos en la formulación y antes de la ejecución, vamos a los estudios definitivos de un proyecto. Y cuando o lo conocidos como expedientes técnicos. Y si yo estoy en el tema de la gestión correctiva, pues cómo voy dentro de la ejecución de mi proyecto, cómo lo voy a corregir esas actividades que de repente en todo el proceso de formulación del proyecto no lo he considerado. ¿Cómo lo voy a corregir? Entonces, que la gestión de riesgos también me ayuda a incorporar este componente, ¿no? De prevención para que la unidad productora, o sea, lo que estoy construyendo, no vaya a ser afectado por algún fenómeno adverso, ¿no? Que vaya a dañar posiblemente la unidad productora. Y de igual manera lo que es la gestión reactiva, ¿no? Mejora la capacidad de gestión de la unidad productora para incrementar la resiliencia. Entonces, ya está incorporado, ¿no? Los componentes de la gestión de riesgos dentro del proceso o dentro del ciclo del INVIERTE-P. Entonces, ya está vinculado. Entonces, estos sistemas ya se están articulando. El sistema de planificación ya va articulando. El sistema de presupuesto ya va articulando. El sistema de contrataciones ya va articulando. Ahora el sistema de inversión pública ya va articulando. Todos los sistemas se van articulando con la gestión de riesgos de desastres. Porque todo es algo sistémico, es algo sistémico y va vinculado. Y ahora el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones nos define, ¿no? Dos grandes conceptos, ¿no? Lo que es un proyecto de inversión y lo que no es un proyecto de inversión. Entonces, ahora, si ya hemos visto cómo más o menos funciona el área de presupuesto, ya hemos visto cómo funciona el área de planificación, ya hemos visto cómo actúa el área de abastecimiento, logística o contrataciones, ahora nos vamos a ver cómo trabajan los de la OPMI y los de la unidad formuladora, ¿no?
de tu entidad. Los de la unidad formuladora manejan bastante lo que van a ser los conceptos de unidad productora, de activo, de una definición de proyecto de inversión, de una definición de IOR, lo que no son proyectos de inversión, ya van manejando esos conceptos. Y todos estos conceptos son los que el especialista de gestión de riesgo de alguna manera va a tener que estar involucrado, porque en la atención de una emergencia o la gestión prospectiva maneja, ¿no? Ya, qué actividades tengo que realizar, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Con quién tengo que coordinar? ¿Tengo que coordinar con el área de presupuesto? ¿Tengo que coordinar con el área de contrataciones? ¿O tengo que coordinar con el área de unidad formuladora? ¿Con el área de estudios, ¿no? Entonces, de alguna manera tienes que manejar todas estas definiciones o al menos ya indicar, ¿no? Con quién es quien tengo que tratar, ¿no? O si no trabajo en la municipalidad y soy de alguna otra entidad, por ejemplo, no sé, soy de alguna brigada, ¿no? O soy dirigente de mi vecindad, de mi barrio, soy dirigente, también de esa misma manera, ¿no? Tengo que saber cómo están manejando el presupuesto, cómo están haciendo las inversiones, qué es lo que yo podría recomendar, ¿no? ¿Qué es lo que podría recomendar sin irme al vacío? Porque hay muchas veces que la comunidad recomienda, pero no tiene, pues no, la comunidad no tiene ese sustento técnico, que se podría decir, ni tanto técnico, sino la viabilidad necesaria por donde se le pueda llevar, ¿no? La comunidad dice, yo quiero esto, pero no hay ese criterio en el cual se va a poder concretar en un producto al finalizar. Entonces, aquí definimos qué cosa es un proyecto de inversión. Nos dice que son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinados a la formación del capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Entonces, los proyectos de inversión van a intervenciones temporales para generar el servicio que el Estado tiene que proveer. Ahorita vamos a ver la diferencia con una IOR. Y dentro de la tipología de los proyectos de inversión, tenemos la creación, que son intervenciones orientadas a dotar del bien o el servicio, áreas en donde no existe capacidades para proveerlo, ¿no? No hay una unidad productora. Se tiene que incrementar la cobertura del bien o el servicio. Si hablamos de mejoramiento, son intervenciones sobre una unidad productora orientadas a cumplir el servicio y los estándares de calidad de los factores de producción. O sea, vamos a mejorar, como su palabra dice, no, vamos a mejorar. Y si hablamos de ampliación, son intervenciones orientadas a incrementar esta capacidad. Y si hablamos de recuperación, intervenciones orientadas a recuperar una capacidad. Pero hay una diferencia con lo que son las IOR. A ver, vamos a evaluar. Proyectos de inversión en forma estándar. Bueno. Antes de seguir continuando, ¿no? El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones define dos situaciones. Dentro de la rama de proyectos de inversión, son proyectos de inversión los cuales generales, que son para la creación, mejoramiento, ampliación y recuperación. Y dentro de los proyectos de inversión, dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, otorga a los sectores la facultad de estandarizar según la experiencia o el expertise que tenga el sector, estandarizar algunos proyectos de inversión. Y eso es lo que sucede acá, ¿no? Proyectos de inversión estándar, lo que se define como proyectos que se caracteriza por tener un diseño homogéneo del proceso de producción del servicio público, que lo hace susceptible a ser replicable o repetible. Espero que no se me esté escuchando muy entrecortado.
Por ejemplo, los sectores de educación, vivienda, transportes, salud, agricultura, riego, defensa o el sector del interior, ya estandarizan ya algunos proyectos que dentro de su sector pueden ser replicables. Por ejemplo, el sector de educación crea fichas técnicas de manera estándar para lo que son mejoramientos, ampliaciones del servicio de educación, ¿no? Porque la creación de un colegio, el mejoramiento de un colegio, todos los colegios tienen aulas, todos los colegios son similares. Entonces genera un formato estándar para todos los colegios, Vivienda, igual, ¿no? Para el sistema de saneamiento, todos los sistemas de saneamiento tienen una homogeneidad rural o urbano. Entonces genera una ficha estándar tanto para un saneamiento urbano y tanto para un saneamiento rural. Los transportes, todas las vías también tienen una característica similar. Entonces genera una ficha estándar para lo que son la formulación de carreteras, vías, caminos. Genera sus fichas propias estándar. Salud, agricultura, defensa, interior, de igual manera, ¿no? Generan sus fichas estándar para algunas intervenciones. Aquellas intervenciones que no se consideran como homogéneas o no están dentro de estos parámetros estandarizados por el sector, pasan a hacer uso de inversiones generales, ¿no? Para creación, mejoramiento, ampliación, que son fichas ya generales para la inversión. Y después pasamos a los que son las inversiones que no constituyen proyectos de inversión. O sea, hablamos de las IOR. ¿Qué cosas son las IOR? Son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Entonces ese es el nuevo término que se ha incorporado en lo que es la gestión de inversiones, ¿no? La optimización. ¿Qué cosa será una IOR de optimización? Varias veces vamos a tener la oportunidad de toparnos con IOR. Y en la atención de emergencias, de igual manera, nos vamos a topar con IOR de rehabilitación, básicamente, ¿no? Cuando sucede una emergencia, después vamos a tener las IOR de rehabilitación. Las IOR de optimización son intervenciones temporales correspondientes al resultado de una optimización de la oferta, entendiéndose por ella a la infraestructura, los equipos u otros factores productivos que definen la capacidad de producción existente en un servicio público priorizado. Entonces, la optimización básicamente se da por mejorar la calidad de algo que ya existe. Las IOR son inversiones en algo que ya existe, en una unidad productora que ya está existente, el cual nosotros necesitamos optimizar o un poco ampliar, o dentro de sus activos reponer, o por alguna afectación rehabilitar. Entonces esas son inversiones pequeñas, ¿no? Bueno, presupuestalmente no tienen un límite, pero estas inversiones pueden ser, se puede decir, de corto plazo, porque no superan un año, a excepción de algunas inversiones que lo requieran y tengan alguna justificación, pueden ser por más de un año, pero estándar o en general estas inversiones son de corto plazo, no pueden superar el año fiscal, se tienen que hacer en un corto plazo. Una IOR de optimización está destinada a mejorar la calidad que se tiene que brindar por un servicio que ya existe. Si hablamos de una IOR de ampliación marginal, hablamos de intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad, que modifican sustancialmente su capacidad de producción de servicios. No deben superar al 20% de dicha capacidad. ¿Qué quiere decir que no deben superar al 20%? Y es una ampliación marginal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una institución educativa, un ejemplo sencillo. Si yo tengo una institución educativa y tengo 10 aulas, pero la demanda ha incrementado, no se ha incrementado, tengo más alumnos. Si tengo 10 aulas y tengo más alumnos y ya no tengo la capacidad de poder atender, mediante una IOR yo podré crear 2 aulas más sin superar este 20%, ¿no? Si tengo una carretera, ¿no? Y tengo que ampliar unos kilómetros más sin superar ese 20%, también puedo hacer la ampliación de una IOR de ampliación marginal.
Entonces, esas son las IOR de ampliación marginal. Las de reposición, las IOR de reposición son netamente intervenciones temporales destinadas al reemplazo de activos existentes. ¿Qué hablamos como activos? ¿Qué hablamos de estos activos, no? Yo voy a hacer la reposición de estos activos únicamente cuando su vida útil, estimada o efectiva, ya ha culminado, ¿no? Y que no implican ampliaciones de capacidad para la provisión de servicios. Si la vida útil de mis computadoras, de mis impresoras, de los activos que tengo dentro de mi entidad ya han sido efectivas, ya están depreciados, entonces yo podré hacer una IOR de reposición. O si nos vamos al aspecto de los desastres, ¿no? Sucede un huaico o unas lluvias fuertes, y mi colegio de mi institución educativa estaba con calamina, era de calamina y ha filtrado a la sala de cómputo. Estos activos que tenía dentro de mi institución educativa ya han sido malogrados, ya están malogrados. Entonces podré intervenir o podré recuperar estos bienes a través de una IOR de reposición. O si en su defecto, no sé, yo estaba en mi comisaría igual, ¿no? La comisaría entró, filtró, malogró todos los equipos, entonces podré hacer una IOR de reposición para poder reponer estos activos. La rehabilitación ya no va por un tema de reposición, sino va por un tema de rehabilitar. Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de algunas instalaciones, componentes de sistemas, equipamiento, elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original, ¿no? Sin alterar su uso. Si nos seguimos con la institución educativa, ¿no? Si esta institución educativa ha sido afectado o de alguna manera vino el huaico, ¿no? Y ha derribado algunos muros, o con las intensas lluvias, los muros están totalmente debilitados y necesito rehabilitarlos, a través de una IOR de rehabilitación lo podré hacer. Reposición de muros no existe, ¿no? La reposición, perdón, es para activos. La reposición de muros no existe. Rehabilitación, ¿no? De las infraestructuras que hayan sido dañadas o que ya estén totalmente vulnerables, ahí sí no intervengo con una IOR. Entonces, esas son las intervenciones que hacen con IOR o con los proyectos de inversión generales o con los proyectos de inversión ya estandarizados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, no? ¿Cuál es mi proceso de identificación y registro de una IOR? Sucede un desastre. Cuando sucede el desastre, ¿yo qué tengo que hacer? Muy bien, cuando sucede un desastre, ahora yo tengo que evaluar si la inversión que yo voy a necesitar para atender mi emergencia, ¿es un proyecto o no es un proyecto? Si es un proyecto, entonces tendré que aplicar dentro del proceso de proyectos de inversión, dentro de la conceptualización de proyectos de inversión. Si no constituye, no está dentro de la definición de proyecto de inversión, entonces me pasaré a que la inversión es una IOR. Entonces, si no es una IOR, entonces será otras inversiones fuera del INVIERDP, podría ser alguna actividad. Si la respuesta es sí, entonces la inversión, yo me tendré que hacer la pregunta, si la inversión, rehabilitación o reposición. Si es sí, entonces tendré que hacer un registro abreviado, bueno, que el sistema de inversión pública y los que trabajan en la unidad formuladora manejan los formatos, ¿no? El formato CIE, que es específico para el registro de una IOR por rehabilitación o reposición. O de repente esta IOR es de ampliación marginal o rehabilitación. Entonces, los especialistas de unidad formuladora igual manejan sus formatos y tendrán que hacer la utilización de un formato 7C. Estas IOR, que son para la atención de las emergencias, no se registran en la programación multianual de inversiones. Entonces, no requiere un formato de seguimiento. Una inversión normal tiene un formato de seguimiento, ¿no? Para hacer seguimiento de cómo está desarrollándose, cómo está ejecutándose este proyecto. En una situación de emergencia, el formato 7C y el formato 7E, que lo maneja la unidad formuladora para el registro de estas IOR intervenciones,
o proyectos no tienen un seguimiento por la OPMI, ¿no? Que hace el seguimiento de la ejecución de esta inversión. Y esto es nosotros lo que vamos a encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Ingresamos a la página web, nos vamos a inversiones, y dentro de las inversiones está aquí lo que hablábamos. El formato 7E, que son el registro de inversiones de rehabilitación y reposición en casos de emergencias, o el 7C, que es el registro de IORs para inversiones por peligro inminente. Claro que cuando nosotros descargamos estos formatos, o cuando el especialista de unidad formuladora el formulador va a descargar y va a registrar en el sistema de inversiones la IOR, te pide que tienes que tener una declaratoria por peligro inminente o por impacto, ¿no? Según fuese el caso. Y para el tema, incluso para el tema de la presente emergencia sanitaria, la cual estamos viendo, igual, el Ministerio de Economía ha creado, ¿no?, el formato 7D exclusivamente para atender IOR de emergencia nacional, tanto sea para saneamiento, aplicados en un contexto COVID, o algunas en el sector educación, aplicado también en un contexto COVID. Entonces, estandariza, ¿no?, situaciones de inversión en situaciones de emergencia sanitaria o en situaciones de emergencia por desastres, lo va estandarizando. Y estos son los formatos estándares, porque cada sector define también un formato estándar para su inversión que realiza. Si yo tengo instituciones educativas, el Ministerio de Educación me define un formato estándar para todas las instituciones educativas. Si voy a hacer inversiones en salud, el Ministerio de Salud me define para todos los establecimientos de salud. Y así se van definiendo. Y así se va generando los formatos para los temas de inversión. Entonces, de esa manera nosotros vamos desarrollando lo que son las inversiones. De esa manera vamos desarrollando todo el tema de inversiones. Y después ya pasamos al FONDES. Ya, el FONDES, que es el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales. El FONDES no es ajeno al sistema del INVIERTE-P, porque algunas fichas o proyectos de inversión pueden ser financiados por el FONDES. Y cuando yo voy a financiar estos proyectos o voy a solicitar el FONDES, bueno, a través de sus formatos, que también me exige para poder presentar mi inversión o alguna actividad, también están enmarcadas en el sistema de inversión, ¿no? En el INVIERTE-P. Están enmarcadas. Entonces tampoco es ajeno al sistema de inversiones. Ahora, yo supongo que varios han tenido la experiencia, ¿no?, de poder solicitar algún financiamiento por el FONDES, ¿no? En la teoría, o en los lineamientos, están claros y parecen en algunas oportunidades fáciles, ¿no? Pero cuando nosotros ya estamos en la práctica y nosotros tenemos que trabajar, ¿no?, con este financiamiento, hay veces hasta algunos gobiernos locales dicen, ya, no, ¿para qué? Si no me van a otorgar el financiamiento. Sí es un poco complicado el procedimiento. Incluso este último año 2021 fue bastante complicado porque no se tuvo la asignación presupuestaria como para atender a las emergencias propiamente por los desastres naturales, ¿no? El presupuesto fue un poco limitado, se podría decir. Entonces, el FONDES, ¿no? ¿Qué cosa es el FONDES? El FONDES, que denominado como Fondo de Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, está destinado a financiar proyectos de inversión pública y actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Fue creado mediante la Ley 3458, adicionalmente financia el reforzamiento de servicios públicos esenciales correspondientes a salud, educación y saneamiento. Eso es en su definición
y conceptualización del FONDES. El FONDES, ¿quién lo maneja el FONDES, no? Lo maneja INDECI, lo maneja el MEF, lo maneja los ministerios. ¿Quién? El FONDES es un fondo que es administrado por una comisión multisectorial del FONDES y que dictan las normas reglamentarias. Que dentro de esta comisión multisectorial, el INDECI actúa como secretaría técnica y a su vez está conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo preside, y quienes conforman, está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ambiente, y en algunos otros financiamientos que se requieren según sea la especialidad, actúan los diferentes ministerios, como de Transportes, Agricultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces el FONDES, cuando se solicita alguna inversión ante el FONDES, el gobierno local, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace? ¿No? Yo preparo mi expediente, lo remito a la comisión multisectorial con asesoría o seguimiento de mi DDI, preparo el expediente, lo envío a la comisión multisectorial y la comisión multisectorial actúa como una mesa de partes en el cual el sector correspondiente hace su evaluación y terminan si corresponde o no corresponde a ser financiado. Bueno, se ha tenido el FONDES también está incorporado, ¿no? Dentro de la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto dice, cada vez que sale la ley de presupuesto, nosotros, cuando sale la ley de presupuesto, tenemos que leer el artículo que normalmente siempre está esta vez está en el 54, ¿no? Pero a veces estamos en esos numerales de la ley de presupuesto en las cuales tenemos que leer, ¿no? Específicamente lo que son la atención de emergencias, el presupuesto que se destina para el FONDES, es lo que más tenemos que estar nosotros pendientes, que están involucrados en el tema de gestión de riesgos. Porque ahí te menciona, por ejemplo, para el año 2021 dice, no, ¿sabes qué? FONDES tiene una asignación de 164 millones para la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Y 100 millones por la fuente de financiamiento de recursos y operaciones complementarias en el pliego del INDECI. Para el financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación, reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos priorizados por la Comisión del FONDES. Y acá les, ¿no? Conforme a lo establecido en el artículo 4.5 del artículo 4 de la ley 3458 y numeral 13 del artículo 13 de la ley 3624. Entonces, de esta manera ya se define dentro de la misma ley de presupuesto cuánto dinero se está designando para el fondo de intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales. Entonces, es lo que nosotros debemos estar pendientes. Que al 2021 esto es poco, porque en la ley de presupuesto del año 2020 y 2019 se tenía casi aproximadamente 200 millones. Ahora ha disminuido, ya no se tiene esa cantidad. Los formatos para solicitar la intervención lo encontramos en el INDECI. Estos son los formatos para solicitar el financiamiento para las intervenciones de actividades de mitigación, capacidad de respuesta, reconstrucción y incluso conseguir algún financiamiento de repente para las actividades en la gestión prospectiva, ¿no? De la gestión de riesgo de desastre. Pero tenemos estos formatos. Lo que mencionaba, ¿no? El FONDES, ¿a dónde apuntan? ¿Netamente es para la respuesta? ¿Netamente es para la rehabilitación? ¿O puede ser para la reconstrucción? El FONDES actúa desde la mitigación y la mejora de la capacidad de respuestas. También actúa como peligro inminente para mejorar la respuesta y la rehabilitación y como la reconstrucción. Para la mitigación y capacidad de respuestas, interviene en dos cosas, ¿no? En las inversiones públicas y para financiar algunas actividades. Si hablamos de inversiones públicas, hablamos de proyectos de inversión para poder reducir el riesgo existente. Y si hablamos de actividades que sean alineadas al programa presupuestal 0068. Claro está
que todas las actividades que quieran financiarse tienen una priorización, ¿no? Cuando llegan a la cartera ya del Fondes, no quiere decir que, bueno, yo tengo mi actividad de elaborar instrumentos o alguna otra inversión, y justo hay una emergencia también que tiene que ser atendido por el mismo fondo, por el mismo Fondes. No quiere decir que van a ir los dos, sino se va a priorizar, se hace una priorización. ¿Cuál es la inversión que tiene que ir primero? ¿Cuál es el financiamiento que tengo que destinar primero? Entonces, se hace una priorización. Entonces, obviamente que la respuesta y la rehabilitación tienen un mayor peso de elección ante lo que es la mitigación y capacidad de respuesta, ¿no? Porque tiene que ser atendido inmediatamente. Pero no exime de que la mitigación y capacidad de respuesta también está dentro de los indicadores de financiamiento del FONDES para reducir el riesgo de incendio. Por peligro inminente, hablamos de inversiones públicas, que son inversiones no PIB. O sea, hablamos de las IOR, ¿no? De optimización, rehabilitación y reposición, porque son cortos, de corto plazo. Para la respuesta y rehabilitación, entonces hablamos de IORs, que pueden ser para reducir los probables daños en caso de peligro inminente. Pero aquí hay una situación, ¿no? Para hacer uso de este fondo, solicitar el financiamiento por este fondo, ¿no? Que estas intervenciones tienen que tener una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente o por impacto. Es decir, toda vez que cumpla esta condición, podré entrar a a solicitar el financiamiento. Si no tiene esta condición, entonces pasaré a una situación de mitigación y capacidad de respuesta, ¿no? Que igual, necesito que la zona donde yo voy a solicitar el financiamiento tiene que ser una zona de alto peligro catalogado según el CENEPRED. Entonces ahí también vienen lo que son las evaluaciones de riesgo, ¿no? Donde me catalogan si es una zona de muy alto riesgo no mitigable o cuál es el nivel que corresponde. Y después también vamos dentro del tema de reconstrucción, que son inversiones públicas o actividades, ¿no? Que estén alineadas al programa 068, proyectos de inversión, para restablecer condiciones de desarrollo sostenible o reducir el riesgo anterior, que es anterior al desastre. Entonces son el tema de reconstrucción. Pero toda vez que también tiene una condición, que ésta haya sido declarado en estado de emergencias y que no estén incluidos en el plan integral de reconstrucción que está en la ley 30.556. Porque ellos tienen un financiamiento aparte, ¿no? Tienen otro financiamiento. Entonces vamos a evaluar primero todo lo que son las intervenciones por mitigación y capacidad de respuesta. Vamos a ver la tipología del anexo A2. Bueno, no vamos a entrar a detalle porque también es largo lo que se tiene, pero tenemos algunos formatos mínimos, ¿no? Que tenemos, ¿no? El B1, B2, B3, que están en la página del INDECI. Están los formatos, contenidos mínimos para el informe de actividades de emergencia, contenidos mínimos para el informe para la ampliación marginal y demás algunas otras inversiones que no constituyen proyectos. Y el B1, contenidos mínimos de un informe de actividad para la mitigación, ¿no? Algunos otros formatos que se tienen considerados. Entonces aquí en este caso hablamos del anexo A2, ¿no? Que también, bueno, que también están dentro de la página del INDECI, ¿no? Que son lo que clasifican las actividades de intervención. Que lo hemos visto, presentaciones adelante lo hemos visto. Desarrollo de ámbitos expuestos de un alto peligro y deben contar con una opinión técnica favorable de la entidad competente, entidad o ministerio. Hablamos de criterios de selección para la mitigación y capacidad de respuesta, ¿no? ¿Cómo la Secretaría Técnica qué criterios va a tomar para evaluar? Hablamos de algunas actividades de mitigación y capacidad de respuesta que son contenidas, como por ejemplo, el acceso y operatividad del sistema de información en la gestión de riesgo de desastres, edificaciones y servicios públicos seguros y resilientes, desarrollar medidas de intervención para la protección física frente a peligros, capacidad instalada y servicios de alerta temprana para
responder frente a emergencias, otras tipologías vinculadas a la gestión de riesgo de desastres. Entonces, si vemos esta categoría de tipología de inversiones, vemos que no responden a una emergencia, ¿no? Sino estamos preparándonos para la respuesta ante una emergencia, que también están catalogadas como categorías para ser financiadas por el FONDES. Algunos requisitos que se piden para presentar ante el FONDES, ¿no? Para actividades de mitigación. Primero, la solicitud dirigida a la Secretaría Técnica mediante el formato 1, una declaración jurada de no contar con financiamiento firmada por el titular de pliego, y un informe de evaluación presupuestal, 2020-2021, firmado por el jefe de la oficina de presupuesto que señale la falta de recursos para financiar la intervención. Algo que es homogéneo y requisito general para todos es el informe de evaluación presupuestal. Y para tener una evaluación presupuestal, debemos tener programado y planificado nuestro programa presupuestal 068. Si no se tiene programado el presupuesto 068, ¿cómo voy a hacer mi informe presupuestal de que, bueno, yo estoy con la intención de utilizar, pero no tengo presupuesto? Si no tengo programado en el presupuesto 068, quiere decir que yo no estoy priorizando como municipalidad o gobierno regional, no estoy priorizando la gestión de riesgo de desastres. Si yo lo tengo incorporado en mi municipalidad, el presupuesto 068, entonces está priorizado, pero no tengo los recursos necesarios. Entonces, el área de presupuesto es quien define esa situación. Me tiene que hacer una evaluación presupuestal. Y un resumen de la intervención como específico, qué cosa es lo que yo voy a hacer, contenidos mínimos del informe de actividades según el anexo B1 y un cronograma mensual de ejecución financiera, ¿no? Incluyendo la incorporación de los recursos, proceso de selección, ejecución de la obra y liquidación. Entonces, una vez que yo envío esto a la Secretaría Técnica, como te digo, actúa como una mesa de partes, ¿no? La Secretaría Técnica agarra, evalúa y dice, ya, si es un tema de transportes, lo mandamos al sector transportes para que evalúe. Si es un tema de riego, lo mandamos al Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Para que evalúe. Entonces, se destina a los competentes para hacer una evaluación técnica. Bueno, este es el detalle del presupuesto. Para el caso de algunas actividades, son los contenidos mínimos que debe tener. Para proyectos de inversión en caso de mitigación, ¿no? Igual, se evalúa la tipología, se evalúa el alto peligro y contar con un expediente técnico actualizado. Entonces, hablamos aquí ya de expediente técnico. ¿Qué quiere decir que un expediente técnico, no? Que cuando yo voy a solicitar, o sea, para mitigar, ¿no? Para algún proyecto de inversión, ya no hablemos de una IOR, ¿no? Es un proyecto de inversión para mitigar. Este proyecto de inversión tiene que ya contar con su expediente técnico. Y para contar con su expediente técnico quiere decir que ya ha pasado la etapa de formulación de proyecto de inversión. Ya pasó la etapa de proyecto de formulación, ya ha sido registrado, ya ha sido viabilizado, ya pasó al área de estudios. El área de estudios ya hizo su expediente técnico. Tiene su expediente técnico, pues ahora sí, con este expediente técnico puedo presentar a ser financiado a través del FONDES. Pero este expediente técnico tiene que ser actualizado. La ley de inversiones, ¿qué cosa nos dice? La ley de inversiones nos dice que para que un expediente o un proyecto de inversión se considere como actualizado, no tiene que haber superado sus 3 años de aprobación. Pasó sus 3 años, tienes que nuevamente hacer la actualización de los costos, algunas actualizaciones que sean necesarias porque los precios varían, no fluctúan. Entonces el valor de ese expediente puede subir o puede bajar, o la tecnología puede mejorar. Entonces te dice que tienes que actualizar. 3 años tiene para que un expediente pueda ser considerado como viable. Los requisitos son los mismos. Te pide una aprobación, aquí te pide la viabilidad de la unidad formuladora, es lo que mencionamos, la aprobación por la unidad ejecutora,
que ya tiene una viabilidad del expediente técnico, y una declaración jurada que cuenta con un expediente técnico actualizado. Un cronograma mensual que es resultado también de tu expediente técnico, y eso se envía como expediente a ser financiado. Para las IOR, ¿no? Igual, tipología, nivel de alto peligro y contar con un expediente actualizado. Las IOR de igual manera, ¿no? Como son algunas inversiones estructurales, también tienen que tener su pequeño expedientillo para poder ser financiado, ¿no? En el cual te declaren que tenga la viabilidad de la unidad formuladora y como de la unidad ejecutora. Contenido, los contenidos mínimos, de igual manera, ¿no? Que sean de ampliación marginal y demás inversiones que sean IOR, ¿no? Suscrito por los funcionarios de gestión de riesgos de desastres y el funcionario de inversiones. O sea, hablamos del gerente el jefe de la unidad, de la oficina de unidad formuladora o la unidad formuladora de oficina de inversiones, como esté definido en su municipalidad, ¿no? Entonces acá va la opinión de dos áreas, ¿no? Los funcionarios de GRD y los funcionarios de las inversiones. Y el funcionario del área de presupuesto siempre va, porque él es el que me va a determinar, me va a decir que mi municipalidad no tiene presupuesto. Entonces, ¿qué cosa es lo que se mide? Lo que se mide, ¿qué cosa es? Cuando llega a la Secretaría Técnica, el grado de ejecución financiera por la entidad, las intervenciones, si es de alcance nacional, regional y o priorizadas según algún plan multisectorial, contar con una propuesta de cofinanciamiento de la ejecución de inversiones, la elaboración de expediente técnico y actividades propuestas, y algunos otros criterios que sean acordados, ¿no? Eso es lo principal que van a evaluar. El grado de ejecución financiera, que es lo básico que va a determinar ser financiado. Si no tienes ejecución financiera en el programa presupuestal 068, tampoco vas a tener un peso, ¿no? O tu expediente no va a tener un peso. Si nos pasamos a lo que son peligro inminente, respuesta y rehabilitación, de igual manera. Entonces pasamos a lo que son las IOR o algunas actividades o algún modelo dentro de la programación del programa presupuestal 068. Para estos casos, ya entonces entramos a tallar con alguna declaratoria de estado de emergencia. Entonces, para hacer alguna inversión en este lado, en esta situación, tenemos que tener una declaratoria de estado de emergencia vigente, ¿no? Por peligro inminente o por impacto. Para las IOR, por desastre, hablamos de IOR de rehabilitación y reposición. Por peligro inminente, hablamos de rehabilitación y ampliación marginal. Enmarcándonos en los conceptos, ¿no? Si es por desastre, yo puedo solicitar financiamiento por la rehabilitación de algún activo, unidad productora que haya sido afectado por un fenómeno, o una IOR de reposición que estos activos, bienes muebles u otro activo haya sido afectado por el fenómeno y necesite ser repuesto. Por peligro inminente detallemos aquellas IOR de rehabilitación que necesiten ser, algunas infraestructuras que necesiten ser rehabilitadas para el posible impacto de un evento, o alguna ampliación marginal, algo que tenga que incrementar para mejorar la calidad de protección en mi unidad productora, ¿no? Puedo tener una institución educativa, pero que su techo está de repente rebrajado, o es de calamina, ¿no? Y tiene fisuras, entonces puedo intervenir con una IOR de rehabilitación. O requiero algún muro, ¿no? ¿Qué criterios vamos a tener que evaluar en esta situación? Lo principal, la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Que la inversión sea orientada a una rehabilitación en caso de un servicio público.
Igual, ¿no? Para una rehabilitación de una IOR de rehabilitación, los formatos, los requisitos, que de igual manera, la evaluación del presupuesto, la evaluación de los contenidos mínimos del anexo B2, los mismos criterios para una IOR de ampliación marginal y o rehabilitación. Para las actividades de emergencia, también tienen que estar consideradas dentro del anexo A3, también tienen que estar con una declaratoria de emergencia y enmarcadas dentro de alguna tipología que se muestra, ¿no? Para las actividades de emergencia, limpieza y descolmatación de cauces, defensas ribereñas, sistema de drenajes, canales de riego. Atención de la transitabilidad de vías, entre otras situaciones. Los requisitos son los mismos y tener el contenidos mínimos de los informes de actividades de emergencia. Y si nos pasamos al tema de reconstrucción, ya pasamos a un tema de reconstrucción, ¿no? Cuando la zona que ha sido declarado en estado de emergencia ahora necesita tener algunas condiciones nuevas de desarrollo sostenible o reducir el riesgo anterior al desastre, ¿no? Y que se deben considerar inversiones en los servicios públicos, cuyas unidades productoras han sido dañadas, inversiones en la infraestructura pública, que hayan sido declarados en estado de emergencia y se encuentren registradas en el SIMPA. ¿Qué acciones se van a financiar? Proyectos de inversiones de recuperación, que son reconstrucción de las capacidades de las unidades productoras, sean definidas por salud, educación, o saneamiento urbano o rural, ¿no? O algunas intervenciones para la reconstrucción, de los cuales se realiza para establecer las condiciones de desarrollo sostenible. En esta nos hablamos de proyectos de inversión o IORs, que pueden ser establecidos. Los criterios son los mismos, los criterios generales, los requisitos generales, y los requisitos específicos van con un expediente técnico actualizado, alguna aprobación por la unidad ejecutora y la unidad formuladora, y el cronograma de ejecución. Para las IOR, de igual manera, y para algunas actividades de reconstrucción, tienen que estar parametrados dentro de los contenidos mínimos de actividades. Bien, entonces, un comentario que se podría hacer dentro de estas situaciones, si bien es cierto que nosotros entramos a hacerle el financiamiento por el FONDES, ¿no? Nos dice normativamente, o tenemos los instrumentos o los canales normativos para poder financiar una inversión, tanto sea para prospectivamente o para el tema de reconstrucción, priorizan las inversiones de respuesta, ¿no? Se priorizan las inversiones de respuesta. Ahora, las inversiones de respuesta, ¿qué tipo de inversiones, no? En una aplicación práctica, lo que se prioriza son las inversiones de rehabilitación, porque netamente, cuando sucede una emergencia, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que me dice que tengo que atender con los recursos que mi municipalidad cuenta, ¿no? Que mi gobierno regional cuenta. Tengo que agotar mis recursos para recién poder acceder y decir no tengo financiamiento. Y hasta hacer esa situación me es complicado o me va a ser tardío, ¿no? Porque cuando yo envío al FONDES, ellos tienen 45 días para poder evaluar mi expediente. Y en esos 45 días ya mi emergencia pasó, ¿no? Entonces, esa es una situación, se puede decir, dentro de la aplicación práctica. Tuve la oportunidad de presentar en este año una IOR de rehabilitación, pero lo que sucede es que todo el presupuesto de este año ya estaba comprometido a otras inversiones de atención de respuesta, ¿no? Entonces ya no, de atención de emergencias que habían quedado pendientes del año anterior. Entonces pasan a ser financiadas o pasan a la cartera del siguiente año. Toda vez que no se desactualice el expediente, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Es la dificultad, hay veces que se podría mencionar durante lo que es la solicitud del fondo, ¿no? Y a veces este trámite, en cierta forma, a veces desanima a algunos gobiernos locales, ¿no? Poniéndome de la posición de gobierno local.
Bien, entonces es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos tratado de abarcar todos los sistemas de gestión pública involucrados en el tema de gestión de riesgos, desde el tema de la planificación, el tema de presupuesto público, el tema de contrataciones, modificaciones presupuestarias, uso del fondo de caja chica, el sistema de inversión pública y, y los criterios del FONDES. Entonces se ha manejado, se ha tratado de evaluar todos esos sistemas por por lo necesario, ¿no? Que es en el tema de gestión de riesgo de desastres. Bien, entonces hasta ahí creo que pasaríamos a una evaluación que lo vamos a subir en el grupo. Igual van a tener el lapso de 60 minutos. Son evaluaciones de alternativas, nada más. No es nada complicado, está todo lo que hemos desarrollado. Y eso sería todo. Si habría algún comentario, si no habría ningún comentario, pasaríamos a la evaluación. Ingeniero, buenas noches, José Acosta Moquegua. Sí, ¿qué En tal, el tema José? de las IOR, en el tema de reposición específicamente, para que se dé ese tema, ¿necesariamente tiene que haber una declaratoria de estado de emergencia? Sí, para un tema de una IOR de reposición, claramente tiene que haber una declaratoria de emergencia. No puedes hacer una inversión de reposición, si no entraría a una inversión normal, ¿no? A una IOR normal. Gracias. Sí, entonces vamos a ir subiendo el examen. Gracias, ingeniero, por la brillante exposición. Muy amable y bueno, será hasta otra oportunidad. Sí, no hay ningún problema. Igual vamos a estar en contacto. Siempre estamos en contacto para alguna aplicación práctica de repente que tengan ustedes o alguna, dentro de la praxis que ustedes manejan, hay alguna consulta, igual estamos dispuestos a poder apoyarlos, ¿no? O alguna consulta que tengan o alguna opinión que les haya puesto el área de presupuesto o el área de planificación o algún otro sistema o las unidades formuladoras, ¿no? A veces se niegan, ¿no? A veces se niegan a formular o están con sobrecargas, no queremos, ¿no? Eso siempre sucede. Entonces estamos nosotros ahí para poder apoyar en lo que se pueda. Sí, va a haber una evaluación, como les menciono, San Jerónimo va a haber una evaluación. Ahí te lo vamos a ver. Ujú. La evaluación no es complicada, es sencilla. Ujú.